Listo. Grabando. Buenas noches. Nuestro grupo les va a explicar acerca un poco del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Nuestro grupo consta de 4 integrantes, que es Pedro Flores, Manuel Flores, René Montoya y Morena Montoya. Siguiente. Vaya, como primer punto, ¿qué es refrigeración? Este es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o de un espacio. Este es considerado que realmente el frío no existe y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel de término. El refrigerar este es un proceso termodinámico en el que se extrae el calor del objeto considerado y se lleva a otro lugar que sea capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy pocos problemas. Siguiente. En los sistemas de refrigeración por compresión constan básicamente de 4 elementos, que estos son considerados fundamentales a través de los cuales circula un fluido refrigerante. Los elementos que conforman son el compresor, el condensador, el dispositivo de expansión y el evaporador. Las funciones principales de los elementos son, por ejemplo, el compresor. Su función principal es que este aspira el fluido refrigerante a la presión y baja establecida y lo comprime elevando su presión y temperatura hasta unos valores tales que se puede efectuar la condensación o la descarga la efectuará el condensador. El siguiente elemento es que su funcionamiento es el elemento de la instalación que se encarga de pasar el estado de vapor del fluido refrigerante a estado líquido. El fluido refrigerante entra en el condensador en estado de gas y luego este tiende a salir en estado líquido a la temperatura en que se condensó o incluso a una temperatura menor si se puede sobre enfriamiento. El siguiente elemento está el dispositivo de expansión. Su función de este es que hace que el fluido que entre en estado líquido sufra una caída de presión hasta la necesaria en el evaporador. Este también controla la cantidad de fluido refrigerante que debe entrar en el evaporador. Como siguiente elemento está el evaporador. Su función es que se encarga de enfriar o acondicionar la cámara. Puede entrar dentro o fuera de la misma. Su misión es que el fluido refrigerante que entra o baja presión y temperatura efectúe el enfriamiento de la cámara. Mi compañero le seguirá explicando un poco más del tema. Dando continuidad a lo que nos ha explicado nuestra compañera, seguimos. Dice por acá que cabe mencionar que todo fluido, ya sea un gas o también un líquido, absorbe una cantidad de calor cuando cambia de estado, es decir, cuando de líquido se convierte a gas. En cambio, cuando se convierte de gas a líquido, entrega calor, es decir, que entonces se enfría porque expulsó su calor. Vamos a explicar un poco cómo funciona el ciclo de refrigeración industrial. En este caso, el compresor, que normalmente se encuentra en el centro de una unidad exterior, actúa como el motor de todo el sistema de aire acondicionado. Durante el ciclo de refrigeración, el compresor absorbe refrigerante en forma de gas a baja presión de las bobinas del evaporador interior. Posteriormente, comprime el refrigerante, convirtiéndolo en un gas de alta presión y temperatura, que luego se mueve a través de las bobinas del condensador que envuelve el compresor. Posteriormente, el vapor caliente luego se enfría y se condensa en un líquido a medida que fluye a través de una bobina, reaccionando con agua fría o aire. Cuando el vapor se condensa, emite el calor al aire exterior. Posteriormente, el líquido luego se mueve a la válvula de expansión bajo alta presión. La válvula restringe el flujo de líquido y disminuye rápidamente su presión a medida que sale, lo que hace que sea más fría que el espacio que debe refrigerar. Ahora, a baja presión, el refrigerante se traslada al evaporador, que absorbe el calor del aire exterior y vuelve a convertir el líquido en gas. A una temperatura más baja y una presión más baja, el gas ahora
está a la temperatura perfecta para enfriar el contenido almacenado en una cámara de conservación de productos agrícolas. A medida que circula por el espacio cerrado, regresa el compresor, donde se repite todo el ciclo. Vaporización de refrigerante. En un espacio aislado a menos 20 grados puede refrigerarse vaporizándose utilizando un gas que comúnmente se conoce como R134 en el interior de un recipiente ventilado al exterior. A presión atmosférica, el gas antes mencionado tiene una temperatura de saturación de menos 26 grados debido a la temperatura más alta del espacio que rodea el recipiente. Bueno, en control de la temperatura de vaporización, también podemos conseguir una temperatura mayor que la temperatura de saturación. ¿Cómo es esto? Se tiene que aumentar la presión del recipiente por encima de la presión atmosférica. Para ello necesitamos una válvula. Si se requiere conseguir un espacio a 2 grados centígrados, se debe evaporar a menos 6 grados. Por tanto, se debe cerrar la válvula hasta conseguir una presión absoluta de 234 kilopascal. Nosotros podemos observar en la imagen la válvula que está en el lado superior y como nos dice 234 kilopascal, vapor refrigerante a presión mayor a la atmósfera. Y como el lado de abajo, menos 6 grados centígrados, refrigerante líquido vaporizando a menos 6 grados. Y todo lo que está a los costados es el espacio a 2 grados centígrados. Otro es para conseguir una temperatura menor que la temperatura de saturación, se tiene que disminuir la presión del recipiente por debajo de la presión atmosférica. En esto se necesita un compresor. Es posible vaporizar a menos 40 si se consigue una presión de 51 kilopascal. Entonces, pudiendo mantener un recinto a unos 56 grados Celsius, entonces, como podemos ver en la imagen, nos referimos bastante a la indicación. Para, Ok, pa- ok, ok. continuando con el proceso de refrigeración, tenemos, ya incluimos, si pueden ver en lo que han explicado nuestros compañeros, pues ha incluido el líquido refrigerante, tenemos ya el compresor de nuestro sistema y acá es importante pues mantener constante el líquido en el evaporador. De esta manera, para que el líquido del evaporador no se evapore por completo, es necesario suministrar continuamente refrigerante. Esto puede lograrse con una válvula de flotador y un depósito de refrigerante a una presión ya definida, ¿verdad? Superior a la presión del evaporador. La válvula de flotador mantiene constante el nivel de líquido dentro, dentro del evaporador y controla su presión. El depósito suministra una cantidad de líquido igual a la evaporizada. Si se pueden ver en la imagen, pues acá tenemos el líquido de refrigerante a una presión alta, tenemos el líquido de refrigerante a una presión baja, tenemos la válvula de flotador, que quiere decir que la válvula está controlando la presión y también el líquido, ¿verdad? De refrigerante. Y esto se mantiene constante, o sea, siempre le está inyectando líquido refrigerante porque al momento de ponerle líquido, esto se va a comenzar a evaporizar. Por eso que al sistema le agregamos este recipiente con líquido para que esté ingresando al sistema constantemente y así pues se esté enfriando, ¿verdad? El depósito
utilizado para regular el flujo de líquido de refrigerante hacia el evaporador se le llama control de flujo refrigerante o depósito de expansión. Un tipo de control de flujo refrigerante muy usado es la válvula de expansión termostática, que controla el flujo a través de un serpentín de, que hace de evaporador. Si se fijan, acá ya incluimos un proceso más dentro con un artículo más dentro de nuestro sistema, que sería nuestro serpentín, nuestra válvula de expansión, ¿verdad? Si seguimos con el recipiente inyectándole el líquido, hay una válvula que está dejando pasar ese líquido, pero no, no como en la imagen anterior, de que es un, si se fijan, pues es un solo es un dispositivo donde está cayendo todo el líquido. Acá pues cambia y es un serpentín. Esto le ayuda que al momento que el líquido vaya pasando dentro de cada parte del serpentín, pues también se vaya enfriando y vaya ayudando a mejorar y agilizar el proceso. La mezcla de vapor líquido a presión baja. Esto nos ayuda a hacer más eficiente el sistema. Luego de esto, si se fijan, pues en la imagen anterior, eh, el líquido continúa, pasa por el evaporador, pero si tenemos esta salida acá, quiere decir que se está perdiendo, ¿verdad? Ese líquido de refrigerante. Entonces, llega un punto en que tenemos que hacer la recuperación del refrigerante. Es indispensable recuperar el refrigerante por razones económicas y medioambientales. No vamos a estar desechando esos líquidos así al ambiente, y también eso también nos puede causar problemas económicos porque vamos a estar gastando bastante en el tema del líquido refrigerante. Eso es importante recuperar. Por tanto, el vapor que sale del evaporador se debe recolectar y condensar. ¿Qué quiere decir condensar? Regresarlo al estado líquido, de manera que el refrigerante sea de nuevo utilizado para lograr la condensación del vapor. Se debe agregar otro elemento llamado condensador. Para condensar el vapor se requiere un medio condensante. Los medios condensantes son más empleados en el aire y agua, ya sea agua o aire. Acá estaría nuestro sistema completo de refrigeración. Si podemos notarlo acá, está nuestro recipiente de líquido con el líquido refrigerante. Tiene nuestra válvula de expansión. Acá está pasando el serpentín, que quiere decir que este líquido se está evaporizando y llega al compresor. El evaporador mezcla vapor líquido, baja presión y baja temperatura. Aquí esta parte pues se le llama tubería de aspiración, vapor baja presión y baja temperatura. Tenemos el compresor, tenemos la tubería de descarga, vapor a alta presión y alta temperatura, quiere decir que este vapor está súper caliente. Condensador, mezcla vapor líquido, alta presión y alta temperatura, y nuevamente un proceso de serpentín para que este vapor que esté acá se vaya de alguna manera enfriando y regrese a nuestro recipiente de líquido, ¿verdad? Y aquí tendríamos nuestro sistema de refrigeración. Todo lo que esté acá, pues dentro de este cuadrito o serpentín, pues se está enfriando. Aquí podríamos poner un ventilador, y ya ya puede estar dándonos un aire frío, ¿verdad? Nos puede estar enfrente un cuarto helado. Entonces, ese sería el ciclo de nuestro sistema para poder cumplir el ciclo de enfriamiento.
también mencionar pues que a medida de el medio condensante, aire o agua, tiene que estar a una temperatura inferior a la del refrigerante para poder absorber el calor de este. Para ello es necesario incrementar la temperatura del refrigerante, comprimirlo con el compresor hasta alcanzar una presión y por tanto una temperatura adecuada para la evacuación de dicho calor. Una vez comprimido el vapor a alta presión y alta temperatura, se descarga al condensador, en donde la condensación se realiza a presión y temperatura constante. El refrigerante es descargado, encargado de transportar el calor del espacio refrigerado hacia el exterior. Absorbe el calor del espacio refrigerado en el evaporador, lo saca del espacio y le cede el medio condensante en el condensador. Explicado esto, ¿dónde encontramos estos sistemas de refrigeración? Pues las aplicaciones de refrigeración industriales generalmente se usan en lugares para el almacenamiento y conservación de alimentos, procesamiento de lácteos, productos de bebida e industria cárnica. ¿Qué quiere decir? Pues estos sistemas, pues por su importancia, pues los encontramos prácticamente en la industria, los encontramos también eh, en un aire acondicionado, por ejemplo, aire acondicionados para el hogar, para las industriales, para la oficina. Esta es la manera en cómo pues, estos equipos nos ayudan a enfriar ya sea cuarto, a enfriar una cámara, ¿verdad? Como dice acá, donde se guardan alimentos, cuartos, por ejemplo, cuartos fríos, por ejemplo, una empresa que se encarga de producir, por ejemplo, helado, sorbete, puede tener su cuarto frío, enfriado con este tipo de sistemas para que ya sea su producto no se le dañe, ¿verdad? Entonces, sí son importantes y los podemos encontrar en diferentes lugares eh, de la industria, ¿verdad? Y de la casa. Es importante este tipo de sistemas. Como equipo, pues concluimos que un refrigerador se define como una máquina cuya función principal es la de atrapar calor de una zona de baja temperatura para transferirlo posteriormente al medio circulante. Si la temperatura a la cual se disipa el calor es lo suficientemente alta como para que sea útil como un sistema de calefacción, la máquina se bomba de calor. Eh, la sustancia de trabajo que funciona en un refrigerador común recibe el nombre de refrigerante, porque es lo que hemos hablado. Y el ciclo básico de refrigeración opera en las siguientes formas. El refrigerante líquido a alta presión es alimentado al tanque recibidor a través de la tubería de líquido, pasando por un filtro de, de secante hacia el instrumento de control que separa los lados de alta y baja presión del sistema. Podemos ver como equipo, pues concluimos que eso es un sistema bastante importante para la industria. Eh, también para nuestros hogares, pues cuando el aire acondicionado, es importante entender este proceso en el ciclo de enfriamiento para poderlo aplicar. Con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.